Hacemos una pausa en esta transmisión del Ministerio Familiar Nuevos Comienzos. Esta transmisión se origina en Barrio Los Andes, 10 Avenida, Cuarta y Quinta Calles, noroeste de San Pedro Sula, Honduras. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos, bendiciendo las familias. Continuamos. Gloria al Señor. Esta noche del día viernes queremos dar gracias a Dios. Estamos hoy ya en vivo a través de nuestras redes sociales y estamos también a través de la internet, a través de la radio, a radiohn.com. Iglesia, levantamos un aplauso de bienvenida con fuerza para todos nuestros hermanos, amigos que nos ven y frecuentan siempre este tiempo especial que compartimos aquí en Ministerio Familiar Nuevos Comienzos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo le ruego que abra su Biblia en el libro de Números capítulo 13, versículo 25. Hoy quiero compartir: sin desafíos no hay testimonio. Sin desafíos no hay testimonio. Amén. Números capítulo 13, versículo 25. Vamos a leer unos 8 o 9 versículos. Dice la Biblia: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, los hijos de Anac, la raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, mire qué palabras, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Mire qué tremendo es esto. Hoy quiero enfocarme en el tema. Sin desafíos no hay testimonios, hermano. No hay testimonio. Los desafíos pueden producir en nosotros confianza o pueden producir duda. Pueden producir en nosotros fe o también temor. Pero es triste, hermano, ver un pueblo con grandes promesas, con el respaldo de Dios y sin fe. Ver nosotros un texto como este y llevarlo hoy a una comparación contemporánea nos hace reflexionar en una gran verdad. Dios, propósitos, promesas para un pueblo maravilloso como Israel, igual para su iglesia. Pero tenemos que aprender a vivir por fe. La vida siempre estará llena de desafíos. Desde que nosotros somos concebidos, nacemos, estamos enfrentando diversidad de luchas, problemas y adversidades. Y tenemos que aprender a caminar con fe. Más nosotros que tenemos la palabra del Señor, que es profética y segura y que busca un cumplimiento en nuestra fe. Ahora, buscando una definición de desafío. Desafío es una situación difícil o peligrosa a la que nosotros podemos o debemos enfrentarnos. Vuelvo y le repito, la vida no es fácil. Como quiera, sin Dios o con Dios, tendremos que enfrentar muchas cosas difíciles en la vida. Para mí, el desafío es un verbo que hace referencia a competir, a retar o a provocar, a enfrentarnos a alguien. Entonces un desafío, por lo tanto, puede meternos a nosotros en una competencia, puede meternos a nosotros en una rivalidad, pero algo se va a manifestar dentro de nosotros o en nosotros.
El pueblo de Israel, que vemos aquí en el texto que ahora nos comprende, es que miramos un pueblo al cual Dios le había hablado y le había dado promesa de introducirlo en la nueva tierra. Pero vemos el mismo problema, problemas de actitud, problemas de no tomar retos ni querer tomar nuevos desafíos. Hermanos, si nosotros vemos las cosas negativas, nunca vamos a poder alcanzar las cosas grandes de Dios. Usted dice amén a eso. Y es lo que uno ve aquí en el texto. Si uno tiene un reto, tiene que salir a pelear. Cosa difícil es buscar objetivos en la vida, pero tenemos fe, tenemos la palabra y Dios nos ha dicho, al que cree, todo le es posible. Mire qué maravilloso es esto. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros hoy aquí en un texto como este? El desafío debe ser algo positivo para nosotros. ¿Usted lo dice amén? Debe de ser algo positivo. Es bueno para nosotros que el Señor permita pruebas. Las pruebas van a darnos a conocer el potencial de Dios en nosotros. Por eso le digo, sin desafíos no hay testimonios, hermano. Dios quisiera que aprendamos nosotros a enumerar todos los momentos en que hemos visto la mano de Dios, en los momentos que sí, en momentos ahí donde uno cree que no va a poder, pero cuando le cree al Señor, entonces sí se puede. Humanamente usted dice no se puede, pero espiritualmente usted dice sí se puede. Entonces el desafío no debería de verse como algo negativo, debe de verse como algo positivo. Amén. Porque cuando los desafíos vienen, nos impulsan a crecer, a progresar. ¿En qué? En aquello a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha dado una palabra, caminemos por esa palabra. Tal vez algunas veces no vamos a ver una respuesta inmediata, pero si no dejamos de hacer, si no dejamos de creer, si no dejamos de caminar, pronto veremos la mano de Dios manifestarse con nosotros. El relato del pueblo de Israel y de los 12 espías ha quedado en la historia como un ejemplo. 10 hombres regresaron con un mensaje negativo. 10 hombres no quisieron enfrentar un desafío aunque tenían grandes promesas. Yo llego a una conclusión, hermano. Nosotros los creyentes algunas veces fallamos. No porque no tengamos las herramientas, no porque no tengamos una palabra, sino porque no tenemos fe. Algunas veces somos vencidos y derrotados. ¿Pero por qué? Porque no hemos todavía comprendido el poder que hay dentro de nosotros, el respaldo y la palabra que Dios nos ha dado. Algunas veces nos achicamos, nos minimizamos. Al ver el relato uno ve que son cuestiones de actitud. Óigame, 40 días anduvieron en la tierra y de hecho no los vieron. Pero ellos al final del relato dicen que para ellos aquellos los habían visto como algo que era insignificante. Mire, yo lo llevo al texto. Ellos dijeron en el 33: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, dice, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Ellos no fueron descubiertos en todo, porque eran espías. Si el pueblo los hubiera descubierto, los hubiese matado. Pero ¿qué había ahí? Un concepto en ellos inadecuado, una autoestima baja. Cuando uno no le cree al Señor, hermano, se ubica en el lugar donde no debe de estar. Cuando uno no le cree al Señor, minimiza las cosas que puede alcanzar. Pero cuando uno le cree al Señor, puede salir a tomar los desafíos. Hermano, ¿sabe qué? El que no arriesga, no gana. Y algunas veces la gente hay que arriesgarse, hay que creerle al Señor, hay que buscar. Cuando dicen amén a eso, de eso se trata la fe, de creer y de buscar. Por eso el desafío tiene que verse como algo positivo, no como algo negativo. ¿Sabe por qué la gente ve negativo los desafíos? ¿Sabe por qué? Porque no entienden el verdadero sentido de las cosas que nos desafían. Tenemos que saber que detrás de un desafío siempre habrán recompensas. A veces las cosas cuestan. La gente dice, pastor, es que todo lo bueno cuesta, sí. Pues si nadie, hermano, nadie se atreviera a buscar cosas grandes y alcanzar cosas grandes
Si no, tendría que enfrentar cosas difíciles. Pues si todo mundo, hacer lo que todo mundo hace fácil. Las personas que alcanzan notoriedad, que alcanzan éxito, que alcanzan grandes cosas, es porque fueron desafiadas y aceptaron el desafío como tal y le creyeron al Señor. En la familia, en el trabajo, en todas las áreas donde nos desarrollamos, necesitamos creer la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire qué tremendo es esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros nos sentimos impotentes ante una situación, que no es malo, ojo, no es malo sentirse impotente. Lo malo es no buscar la fortaleza en el Señor. Lo malo es no creerle al Señor. Más bien la impotencia nos debe de llevar a creer en el Señor. Hermano, yo recuerdo, le cuento un poco de esto. Recuerdo cuando me tocó predicar la primera vez. Cuando uno cree que no puede, va a buscar al Señor, ora, ayuna, le pide al Señor. Porque no está confiando en su propia fuerza, está confiando en el Señor. Cuando le sale una oportunidad de trabajo, tal vez usted no reúne los requisitos, pero no se achica, dice, no, pues yo soy el siervo de Dios y yo voy, aunque este currículum mío no sea el perfecto, pero aquí va la gracia del Señor y voy a creer que a mí me va a salir esa oportunidad. Pero si usted antes de ir se desanima, si usted antes de salir dice, pero ¿cómo voy a competir con otra gente? De eso se trata, de tener fe, de creerle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. Ahora yo quiero que mire usted en Números capítulo 14 la respuesta de Josué. En el versículo 6. Mire lo que causó toda aquella gente, aquel pueblo. El pueblo se desanimó por el mal reporte de los 10 espías. Pero en el versículo 6 al 8 del capítulo 14 dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. El 5, sí, 5 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mire qué tremendo. Hermano, hay algo que le voy a decir. La vida con sus desafíos nos motiva a salir adelante. Así como usted lo oye. Pero el ingrediente es la fe. Amén. El ingrediente es la fe. Y yo le voy a recordar algunos textos importantes esta noche, que a mí me encantan estos textos. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Una motivación: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Está hablando a la iglesia. Estamos llenos de promesa, estamos llenos de respaldo, pero lo que necesita Dios es ver fe. Ahí lo dijo Josué: si Dios se agradare de nosotros. Oiga bien, ¿qué es lo que agrada a Dios? La fe. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que aquel que le busca crea que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Usted dice amén. Habacuc, en medio de una palabra profética dada para el pueblo a causa de su rebelión, Dios profetiza una palabra. Pero Habacuc, el hombre de Dios, él entiende y no ve las cosas como algo negativo, sino como algo positivo para su crecimiento. Me encanta este texto, lo leo para ustedes. Habacuc capítulo 3 versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dijo el hombre, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Le voy a volver a repetir para ustedes: los cometas no vuelan con el viento,
sino contra el viento. Sí, pero necesitan una mano y una cuerda que los sujeten abajo y les dé altura. Hermano, los aviones utilizan el viento para elevarse, las fuerzas contrarias. La vida cristiana. ¿Por qué uno ve tanta pobreza? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta gente no desarrolla, hermano? Porque no han entendido que sin desafío no hay testimonio. Para que la gloria de Dios crezca en nosotros, tenemos que estar en panoramas que humanamente para nosotros hubiesen o son imposibles, pero para Dios no son panoramas imposibles. Para Él todo es posible. Pero necesitamos desafío. Hoy tenemos una iglesia que llora, una iglesia que se queja, una iglesia que se pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pobre yo. No, asuma su responsabilidad, acepte su proceso y crezca. Véalo como algo positivo que lo lleva a la presencia de Dios, a buscar en el altar de Dios una respuesta. La iglesia moderna, hermanos, es una iglesia que quiere todo fácil. Y si bien es cierto, lo que nosotros no pudimos alcanzar ya nos fue dado. Pero hay que perseverar, iglesia. ¿Usted está conmigo? Hay que perseverar. Yo escribía: los desafíos en la vida se superan con fe, voluntad y perseverancia. Fe, voluntad y perseverancia. Se necesita. La prueba de la fe, hermano, necesita paciencia. Pero la paciencia tiene que tener su obra completa. Hay que decirle: Señor, danos tenacidad, esa voluntad inquebrantable para superar las dificultades y lograr alcanzar lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Solo la perseverancia, hermano, nos lleva al éxito espiritual, a alcanzar. Si la vida está llena de desafíos, entonces yo tengo que creer. ¿Qué voy a creer? Que Dios me da a mí las fuerzas para vencer. Recuerdo a Timoteo, por ejemplo, capítulo 1, versículo 7. Si usted viene conmigo a la Biblia. Timoteo capítulo 1, versículo 7. Pablo está prácticamente en una etapa difícil de su vida. Pablo está en una etapa que pronto sería sacrificado e iba a morir por el evangelio. Y está hablando con Timoteo, con nosotros, hablándole a Timoteo de que se esfuerce, que no tenga temor, que predique el evangelio, que se mantenga en la línea correcta, que no huya del llamado de Dios para su vida. Pero aquí le suelto una palabra que nos ha servido a nosotros por generaciones y seguimos tomándola nosotros en un momento de crisis. Una palabra como esta nos da firmeza. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fuerza para vencer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando yo miro el texto que ahora iniciamos en Números, hermano, el pueblo de Dios no es cobarde, es valiente. No somos de los que retrocedemos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor. ¿Cuál es el punto? Confianza. Aflicción, sí, pero confianza también. ¿Para qué? Porque yo, dijo el Señor, he vencido al mundo. Entonces, ¿dónde está nuestra victoria? En la fe. ¿Dónde está nuestra victoria? En la fe, en Jesucristo. Yo he vencido. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hermano, perseverar a pesar de las circunstancias requiere gallardía. Cuando dicen amén, mire, usted ha oído la expresión tirar la toalla. Usted sabe de dónde sale esa expresión. Cuando el boxeador ya no aguanta, hermano, tiran la toalla y paran la pelea. Esa. Algunas veces, hermano, algunas veces usted sentirá que solo está recibiendo golpes, pero habrá el momento en que usted también golpee. El punto: no menguar, no detenerse.
los textos en la Biblia donde miramos gente, por ejemplo, esta generación que salió de Israel no vio más gloria. Ellos vivieron postergando ese momento especial y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a enfrentar sus propios desafíos teniendo promesa. Mire qué tremendo, hermano. Dios le puede profetizar a usted algo, Dios le puede hablar a usted, pero depende de usted también. Hay gente que dice, pastor, ¿y por qué no sucedió? Porque usted no le creyó al Señor, hermano. Dos cosas pueden pasar: o no habló Dios, o usted no le creyó al Señor. Algunas veces Dios da una palabra profética y hay gente que no quiere salir. Bueno, pero vamos a hablar un poquito más de esto hoy. ¿Está conmigo? Ok. Pablo le dice a Timoteo, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio. Primera de Corintios, no vamos a meternos tanto en el texto, podemos hablar más ahí. Primera de Corintios 10:13. Dice, mientras los corintios pasaban sus pruebas, pasaban sus luchas, Pablo sale al encuentro con una palabra para ellos y les dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, oiga bien, mire una cosa con la otra, dígalo, Dios da las cosas, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis que soportar. En medio de los desafíos hay provisión. Una persona que tiene que subir una montaña y no tiene la preparación sentirá que es imposible y sentirá que es un cansancio escalar. Pero una persona que está preparada, ¿en qué sentido? A través de la palabra, no con tu fuerza, sino con la del Señor, porque escrito está y el Señor ha dicho, no es con tu fuerza, no es con una espada, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Una persona que está preparada lo ve como una aventura. Y cada lugar que va escalando, entonces piensa un panorama nuevo que yo no he visto. Porque se ve elevando. A veces nos mete el Señor en lugares y decimos nosotros, ¿qué hago yo aquí? Pero levante su mirada al Señor y algo tiene que tener Dios, ya sea porque yo me equivoqué o ya sea porque el Señor me metió, pero algo hay aquí para mí. Pero ¿qué dice Pablo? No nos ha sobrevenido, no os ha sobrevenido una prueba que no sea sobrehumana, que sea sobrehumana. Pero dice él, pero fiel es Dios. ¿Por qué? Porque con todo desafío, Dios nos va a dar una salida. ¿Usted dice amén? Ahora, ¿qué me dice a mí esto? Dígalo conmigo, todo desafío tiene un respaldo de Dios. Repítalo, todo desafío tiene el respaldo de Dios. Hay que buscar ese respaldo. Usted dice amén. Cada prueba, cada adversidad, cada desafío, entonces tiene que buscar el respaldo del Señor. Si el Señor dice que con la prueba da una salida, ¿qué le está diciendo? Si ahí estás, hay una respuesta. Solo búscala. Solo búscala. Los desafíos lo van a llevar a heredar a ustedes grandes cosas, espiritualmente hablando. Cosas maravillosas en el Señor, cosas que ojo no vio ni oído yo, las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermano, en medio de las pruebas yo he podido ver la mano del Señor. Donde yo creo que no puedo, ahí es donde entonces le digo, Señor, yo no puedo. Eso es lo que yo quiero que sepa. Tú no puedes, pero puedes creer que yo lo puedo hacer. Sí, Señor, yo creo. Bueno, ok, agárrese, venga conmigo. Le repito, hermano, sin desafíos no hay testimonios. Y se va la gente, hermano. ¿Cómo pueden testificar de un Dios sanador, de un Dios proveedor, de un Dios que cambia? Desafíos. Lo que menos quiere la iglesia de hoy es enfrentar sus propios desafíos. La iglesia dice, no, pues yo quiero un evangelio, hermano, que sea light.
un evangelio tranquilo. Aquellos los seguían para matarlos, para que los devoraran los leones. Y nosotros, hermanos, ¿cuáles son los enemigos que enfrentamos? ¿Cuáles son las pruebas y las luchas que tenemos, hermanos? Al vernos nosotros en comparación de aquellos primeros cristianos, óigame, nos da pena. Porque aquellos se mantuvieron firmes, fieles, a pesar de todas las circunstancias. ¿A qué nos detiene? A veces nos detiene el trabajo, a veces nos detienen nuestras ocupaciones, a veces nuestro propio cansancio. Cosas tan, pero tan pequeñas, tan superficiales, detienen una iglesia que está llena de promesas, que está llena de la presencia del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué le parece a eso? La tristeza de una congregación como la de Israel es que tenían una promesa grande, pero no estaban dispuestos a enfrentar sus propios desafíos. No estaban dispuestos a salir de su propia comodidad. Ellos estaban viendo al enemigo como algo más grande que el poder de Dios. Abraham aceptó el desafío para convertirse en un hombre bendecido, y Dios no le falló. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice que, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí le explico algo. Mire el desafío del patriarca. Hoy hablamos, Abraham fue un hombre de fe, el padre de la fe. Pero Abraham era como nosotros. Hace algunos años hice un estudio versículo a versículo de Abraham. Hermano, Abraham tuvo errores como nosotros, pero su fe se perfeccionó. Salió, óigame, Abraham le dijo: sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Si Abraham tenía, hermano, herencia, ¿quién deja la herencia de sus padres? ¿Quién deja su familia? Y se va a aventurar por una palabra. Y dice la Biblia que Abraham salió de su casa, de su tierra y de su parentela. Había una palabra profética. Y ¿sabe qué? Los textos sagrados dicen que Abraham anduvo en Canaán, y en lugar de la herencia, como en tierra extraña. Y allí caminó el hombre, creyéndole a Dios que lo iba a hacer bendición para todas las familias de la tierra, que le daría un nombre sobre todo nombre. Y dice que Abraham en una de los textos creyó esperanza contra esperanza, aceptó el reto y el desafío. Hoy tenemos gente que no quiere, por temor a la gente, al trato, a qué va a pasar o qué va a suceder, y si no me quieren, y si no me aman, y si no sale las negativas en el trabajo, en la escuela, el colegio, la iglesia. Y el tiempo, y cómo voy a hacer, estamos viendo más los pormenores. Por eso tenemos una iglesia que no tiene mucho testimonio. ¿Por qué? Porque no acepta los desafíos. Ahora, iglesia, el Señor le dijo a Abraham, lo sacó de la seguridad humana para llevarlo a una seguridad divina. Pero la seguridad divina no era tangente, que podía tocar. Le digo: sal de la casa de tus padres. Tenía casa. Sal de la tierra. Tenía tierra. Y de la parentela de tus parientes. ¿A dónde, Señor? Al lugar que yo te quiero enviar. ¿Y cuál es? No, pues no lo conoces tú, pero yo lo conozco. ¿Quién sale así? A la tierra que yo te mostraré. Y le dice: haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero si no acepta el desafío, Dios no iba a hacer nada. ¿Cuántas cosas hay en su vida que Dios no ha hecho y que Dios le ha hablado? Porque no ha hecho Dios, porque usted no acepta el desafío.
Jesús les dijo a muchos de los discípulos, mire, cuando Jesús andaba en la tierra, Jesús no estaba interesado en seguidores, hermano. Mire qué tremendo esto, tienen que hablarlo uno a la iglesia. Jesús, multitudes seguían a Jesús, pero las multitudes no son comprometidas. Las multitudes no quieren compromiso. Entonces Jesús hablaba y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire, el primer desafío que nosotros tenemos es negarnos a nosotros mismos. Yo aquí encuentro gente, a mí, es que me fascina esto, me fascina lo otro, me gusta aquí. Pues muera, hermano. Porque el primer desafío es entonces morir a mis aficiones y darle lugar a Dios el primer lugar. Entiende, amado, mire, primer desafío. A veces la gente dice, no, que yo no me quiero entregar, porque en la iglesia tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar lo otro, nos piden mucho, nos piden aquí, allá. Hermano, no es la iglesia, es el Señor que le pide a usted su primer gran desafío. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme cada día. Y dice que las multitudes dejaban de seguirlo. ¿Por qué? Porque él quería discípulos con compromiso. Usted sabe que el compromiso es un desafío hoy en día. Hermano, compromiso es algo importante en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en las relaciones. El compromiso, hermano, es tan importante, es un desafío. Y mucha gente hoy, yo me encuentro mucha gente que tiene sus empresas o sus emprendedurías y me dicen, pastor, viera que la gente hoy no quiere trabajar. Hay gente que dice, no, si no me pagan tanto no voy a trabajar. Yo no entiendo a la gente realmente. Seguimos adelante. Moisés aceptó el desafío y se convirtió en un libertador para su pueblo. Cuando el Señor encuentra a Moisés, hermano, Moisés tenía miedo. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo creo que te equivocaste, Señor. Envía a otro que haga el trabajo que tú me estás encomendando a mí. Yo creo que estás equivocado, no soy yo. El Señor llega un momento, le dijo, ve, no te envío yo. Si yo te envío, ve. Ya no pongas excusa, toma el desafío. ¿Y qué hizo Moisés? Tomó el desafío. Dijo, no me van a creer, no puedo hablar ya la lengua de los hebreos. Pero ahí está Aarón, le dijo, yo te lo doy para que él sea tu boca. Tenía una vara, tira la vara y ve qué puedes hacer con la vara. Y Dios le dio señales y le dijo, ve. Pero para convertirse en un libertador, tuvo que aceptar su desafío. ¿Dónde estaba Moisés cuando Dios le habló? Hermano, habían pasado 40 años y Moisés en el desierto apacentando ovejas. El príncipe, aquel que había sido instruido en todas las artes de los egipcios, aquel que había convertido en una persona importante, era un conquistador. Hay algunos textos como de Josefo que dicen que Moisés fue y conquistó los etíopes, trajo grandes presentes, que construyeron grandes ciudades, tenía un conocimiento vasto. ¿Y dónde estaba Moisés pasando su proceso? En el desierto. O se quedaba ahí o salía con un desafío. Algunas veces nos van a llegar oportunidades. Mire, le voy a decir, hace tiempo enseñando acerca del liderazgo, los conceptos de oportunidad o del éxito. El éxito, hermano, no solamente llega por la oportunidad. Porque mucha gente le llega la oportunidad, pero no se preparó para esa oportunidad. Y como no se preparó, vino otro y la tomó. En la vida espiritual es así. Lo que usted no toma hoy, otro lo toma y lo da. La oportunidad que usted no pudo hoy capitalizar, otro la va a tomar. Y usted tendrá que llorar y decir, llegó mi oportunidad y no la pude desarrollar. ¿Por qué? No es culpa del Señor, sino que no se preparó. La gente debe de convertirse hoy, empezar a convertirse hoy en lo que quiere ser mañana. Pero eso es fe. Amén. Usted dice amén. ¿Cuántas oportunidades se le han ido de la mano a usted? Y sabe, somos tan pésimos, perdone que le digo, somos tan pésimos, porque siempre culpamos a otros, aquel, fulano, que esto, si hubiera estado. Hermano, tuvimos el tiempo de empezar a prepararnos, de empezar a creerle, empezar a caminar, para que cuando llegara ese tiempo, poder enfrentar el desafío y convertirnos en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Usted dice amén, denle un aplauso al Señor. David aceptó el desafío y venció a Goliat.
Pero ¿dónde se entrenó David? Matando osos y leones, hermano. ¿Dónde creció el testimonio de David? Comenzó allá con osos, con leones, fiel, con unas pequeñas ovejitas, obediente a los mandados del papá. Lo mandaron a dejar comida a sus hermanos y llegó al campo de batalla. ¿Y qué encontró David? Un montón de gente amedrentada, un montón de gente desafiada, que salía Goliat de día a día a retarlos. Y todo el mundo estaba en posición de batalla, pero nadie peleaba. Y David llegó ahí. Hermano, yo le enseño esto. Ese día, si habían 150,000 soldados ahí, yo no sé cuántos habían. Tenía que ir al texto. Pero todos tuvieron la misma oportunidad que David tuvo. Es más, ellos tuvieron 40 veces la oportunidad. Y David llegó y en la primera aceptó el reto. Lee el texto cuando te llegue a casa. 40 días el gigante salió a decirles: enfréntense uno de ustedes conmigo. Era una batalla por la libertad. Era una batalla también que representaba el testimonio entre ambos dioses, el Dios de ellos y el nuestro. Era una batalla que comprendía un montón de cosas. Pero cuando yo leo el relato, me doy cuenta que aquellos tuvieron 40 días la oportunidad. Es más, había recompensa. Por vencer al gigante. Pero ni la recompensa hizo cambiar de posición a la gente. Usted dice amén a eso. Entonces, iglesia, llega David al escenario. El escenario donde todo el mundo decía: no. Nadie puede enfrentar a ese gigante. Y llega un muchachito con una honda y piedras en mano, diciendo: yo lo enfrento. La oportunidad que ustedes no quieren, la tomo yo. Yo me imagino que había sido, hermano, algo tremendo. El ambiente, todo el mundo diciendo: ¿y qué le pasa? Este está loco. Pero ese día, hermano, la historia iba a cambiar. Por una persona que aceptó el desafío. Una persona que aceptó el desafío cambió la historia. Él la aceptó el desafío bajo la promesa y la palabra del Señor. Claramente, cuando David venía ante Goliat, le dijo: tú vienes con esto, con lo otro y con lo otro, vienes con espada, con lanza y jabalina, está bien. Y yo aquí vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Desafío. Ahora la iglesia, hablando espiritualmente, hermano, todo uno pide cosas y la gente tiene excusas. Siempre hay una primera vez. Vamos a ver, ¿cómo se sintieron la primera vez en el trabajo? Levanten la mano. El primer día en el trabajo, el primer día en la escuela, en el kinder, en el colegio. Desafíos, dígalo conmigo: desafíos. Gedeón, cuando llega a la casa, lea Gedeón Jueces capítulo 6, la historia de Gedeón. Jueces 6:12. Gedeón, lleno de temores, lleno de problemas, lleno de adversidades. Gedeón estaba lleno de incertidumbre, y aún así Dios le habló. Que no se trata de no tener miedo, se trata de creerle al Señor. Pues si eso es la parte humana, ¿verdad? Sí. Y Gedeón le dice: Señor, dame una señal, dame otra. Y el Señor todas se las fue dando. Y al final, un gran testimonio. Siempre. Y no digamos Jesús. Cerremos aquí. Jesús aceptó su propio desafío y venció para ser nuestro Rey y nuestro Señor.
Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Usted se lo sabe de memoria. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice que después Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar nuestros propios desafíos. Pero no los enfrentamos solos, los enfrentamos con el poder del Espíritu Santo. Porque cada desafío tiene el respaldo de Dios, si lo entendemos. Cada desafío nos va a llevar a un gran testimonio del poder de Dios. Sea cualquiera que sea el escenario en que usted y yo nos encontremos, el problema no es enfrentar un desafío. El problema es no entender que Dios es nuestro respaldo y que tenemos que ir hacia adelante. Póngase de pie. Hace algún tiempo prediqué un mensaje y le decía a la iglesia, ¿qué hacemos cuando estamos parados ante la grandeza? El día que Israel llegó y pudo ver la tierra de Canaán, en el tiempo de Josué, Dios lo llevó, una generación nueva, se paró a la orilla del Jordán. Y solo el río Jordán separaba la vida antigua y la nueva vida. Parados a este lado, habían vivido con el maná, habían vivido bajo la sombra del Señor en el desierto, habían vivido viendo la provisión de Dios a este lado. Pero del río hacia el otro lado estaba otro tipo de provisión. Una tierra para heredar y conquistar. Pero aquella generación se paró igual que sus padres, en el mismo lugar donde sus padres retrocedieron, a ese mismo lugar los llevó. Oiga esto, hermanos, Dios nos va a llevar al lugar donde otros retrocedieron. ¿Qué va a hacer usted? Y ese día que estaban ahí, el Señor les permitió reposar unos días como para que reflexionaran. Ante la grandeza podían decir, nos cruzamos, nos volvemos atrás, o cruzamos y aceptamos el desafío. Pero aquella generación de Josué tuvo algo diferente. Como Josué era el que iba a la cabeza con Caleb, la historia fue otra. Y entendieron lo que la generación anterior no entendió. Hablaron con Dios y el Señor le dijo que tomaran el arca y que los sacerdotes la llevaran en sus hombros, pero el arca iba a ir delante de ellos. Solo eso necesitaban. Y la Biblia dice que cuando los sacerdotes se acercaron al agua, el río Jordán se separó. Y las aguas que estaban embravecidas porque era tiempo de invierno, se detuvieron a un lado y a otro. Y entraron a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Sin desafíos, no hay buenos testimonios. Si usted vino al Señor y está en la casa del Señor, no vuelva atrás por nada, siga creciendo. No se desanime, siga creciendo. Si algunas veces llora, dedique esas lágrimas a Dios y no al problema. Si alguna vez se siente derribado, dedique al Señor ese momento y levántese, sacúdase y camine. Porque sin desafíos no hay testimonio, hermano. Dios tiene que poner en tu boca un testimonio, pero los testimonios vienen cuando los desafíos también vienen. Un desafío enfrentado en fe va a preceder
a un testimonio de la gloria, el poder de Dios obrando en tu vida. Yo quiero que vengan un momento aquí, vengamos todos, hoy que estamos aquí. Vengan todos y hagamos una oración juntos. Necesitamos ver el desafío como algo positivo. Dígalo conmigo, como algo positivo. Donde yo puedo hacer las cosas, no necesito a Dios. Pero aunque yo las pueda hacer, tengo que dejar que Dios las haga, que me ayude. En las que puedo y en las que no puedo, Dios dice, déjame a mí orar. Levante sus manos, hagamos una oración hoy. Dígalo conmigo, Señor Jesús, esta noche te damos gracias y te adoramos, porque estamos delante de ti y la vida está llena de desafíos. Permítenos caminar en fe, creyendo tu palabra y tus promesas, creyendo también, Señor, que con cada desafío tendré el respaldo de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Enséñame a caminar, venciendo las adversidades, derrotando los enemigos y alcanzando un buen testimonio. Esta noche yo echo de mí el temor, la duda y tomo la palabra de confianza para crecer y desarrollar en mi fe en los escenarios de la vida. Yo te doy gracias, Señor, y te bendigo esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos presentó en vivo y en directo alabanza, adoración y palabra de Dios. Esperamos haya sido de bendición para ti y tu familia. Si no tienes dónde congregarte, te esperamos en esta tu casa, en Barrio Los Andes, 10 Avenida, 4ª y 5ª Calles Noroeste, San Pedro Sula. Ministerio Familiar Nuevos Comienzos, bendiciendo las familias.